Alicia se casó joven, con una mezcla de amor callado y temor inexplicable. Su esposo, Jordán, era un hombre severo, de rostro duro y mirada impenetrable. No era cruel, pero su presencia imponía silencio. En los primeros meses de matrimonio ella intentó sonreír, adornar la casa, llenar de palabras los huecos, pero él, aunque atento, parecía vivir siempre a medio paso de distancia, como si su alma estuviera ocupada en otras cosas más antiguas, más oscuras. La casa a la que se mudaron era grande, fría y en silencio casi absoluto. Las paredes blancas devolvían el eco de cada paso y el aire tenía ese olor seco de los lugares donde nadie ha reído en mucho tiempo. No era vieja, pero parecía detenida en el tiempo. Por las noches, el viento rascaba las ventanas con dedos invisibles y la escasa luz de las lámparas de gas parecía tragada por la penumbra antes de alcanzar el techo. Alicia se fue apagando sin saber por qué. Al principio eran pequeñas cosas, se cansaba con facilidad, le dolía la cabeza al atardecer y sus sueños eran turbios, siempre llenos de habitaciones vacías, voces apagadas y un zumbido como de insectos entre las paredes. Durante el día fingía bienestar, pero sus manos empezaban a temblar y a veces, cuando se quedaba sola en su habitación, sentía que algo se movía cerca, algo imperceptible, como un peso silencioso que la observaba desde la almohada. Jordán, en su manera rígida, notaba los cambios, pero no sabía expresarlo. Se limitaba a mirarla largo rato en silencio y después salía a caminar por el jardín, como si necesitara escapar de algo que no lograba nombrar. Él también había empezado a dormir mal. A veces despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, sin recordar el sueño. Sentía un frío particular en el dormitorio, como si la temperatura bajara solo allí, justo donde Alicia dormía. Un día, sin razón aparente, Alicia no pudo levantarse. Su cuerpo era apenas un soplo bajo las sábanas. Tenía fiebre, pero no sudaba. No sentía dolor, pero sus labios estaban lívidos y sus ojos se hundían como dos sombras verdes. El médico vino, revisó, auscultó, preguntó. No halló nada claro. Una anemia extraña, murmuró, muy severa, pero no tiene hemorragias ni signos de infección. Es como si algo le estuviera drenando la vida. Alicia lo miró desde la cama. No dijo nada, ni siquiera preguntó cuánto tiempo le quedaba. A esas alturas ya lo sabía. Esa noche, Jordán se quedó a su lado. Encendió una lámpara tenue y la observó dormir. Sus manos eran traslúcidas, su respiración apenas perceptible. En algún momento, casi sin notarlo, se quedó dormido en la butaca. Y en su sueño escuchó un roce, apenas un susurro, algo que se movía sobre la almohada. Jordán despertó al alba con la nuca rígida y un malestar extraño en el estómago. El dormitorio seguía en penumbras. La lámpara había consumido casi todo el aceite. Se incorporó lentamente, mirando a Alicia. Estaba más pálida que nunca. Su respiración era tan débil que por un momento pensó que había muerto. La llamó, pero ella no respondió. Solo abrió los ojos con esfuerzo y lo miró como si no lo reconociera. Entonces susurró algo. No puedo moverme. Jordán apretó su mano. Estaba helada, casi sin pulso. Corrió a buscar al médico. Esta vez llegó con otro colega. Le examinaron con más detenimiento. Hablaron en voz baja junto al umbral, mientras ella quedaba sola, inmóvil, con la cabeza hundida en la almohada, como si le pesara toneladas. Está perdiendo sangre, dijo uno, pero no hay heridas, no hay ninguna causa visible, es como si la absorbieran desde dentro. Una hemorragia interna. Number, esto es otra cosa, no entiendo cómo sigue viva.
La internaron en cama sin dejarla sola ni un instante. Jordan, con el rostro aún más rígido que de costumbre, ordenó que nadie usara esa habitación salvo él y las enfermeras. Nadie debía mover la almohada, nadie debía tocarla. Había empezado a sospechar algo, aunque no podía explicarlo. Una sensación, como si el peligro estuviera ahí, muy cerca, escondido a simple vista. Mientras tanto, Alicia caía en un delirio intermitente. Murmuraba nombres que no existían. Abría los ojos de par en par, gritando cosas incomprensibles. Una noche, entre sueños, dijo con voz ronca: «Hay algo en la almohada». Jordan se quedó helado. La miró fijamente. Ella repetía la frase cada vez más débil, mientras su cuerpo temblaba bajo las mantas. Él se inclinó y colocó el oído sobre la almohada, conteniendo el aliento. Nada, solo silencio. Pero no el silencio común. Era un vacío espeso, denso, como si la almohada respirara muy lentamente, por debajo del oído humano. La enfermera, una mujer joven y supersticiosa, pidió permiso para cambiarla de cama. Alegó que la humedad del colchón no era buena para su recuperación, pero Jordan se negó. «No se toca nada». Ella lo miró con recelo y esa noche decidió observar por su cuenta. Esperó a que todos se durmieran. Se acercó al lecho con una vela encendida y se inclinó sobre la almohada. No vio nada, pero sintió algo, un leve crujido, como si dentro del almohadón se desplazara un peso mínimo, como un gusano o algo peor. Retrocedió asustada. Esa misma noche Alicia tuvo un espasmo violento. Su último aliento se le escapó como un suspiro quebrado y cayó en un sueño sin retorno. Jordan la sostuvo entre sus brazos. No lloró, solo la miró como si todo lo que había temido se confirmara al fin. Y entonces, al retirarle la cabeza, notó que el almohadón estaba más pesado de lo normal, demasiado pesado. El cuerpo de Alicia fue velado en la misma casa. Jordan no permitió trasladarla de inmediato. Quería que todo se hiciera allí, en ese dormitorio, en silencio, con la misma penumbra que la había envuelto durante semanas. No había flores, no había música, solo el sonido del reloj marcando las horas y la sombra del cortinaje temblando con el viento. Cuando se llevaron el cuerpo, Jordan ordenó que dejaran la habitación intacta. Entró solo, con la lámpara en la mano, y se sentó al borde de la cama. Miró el almohadón. Era blanco, mullido, sin manchas, pero su forma tenía algo extraño, una curva hundida en el centro, como si allí hubiera reposado una cabeza demasiado tiempo. Al tocarlo, notó una dureza interior. Algo se movía muy levemente. Llamó a la enfermera. «Tráeme un cuchillo», dijo con voz baja. Ella vaciló. «Un cuchillo, señor». «Tráelo». Con manos firmes, Jordan cortó una de las costuras del almohadón. Una nube de plumas estalló en el aire. Tosió, apartó el relleno con los dedos y entonces lo vio. Un cuerpo pálido, viscoso, deforme, se agitaba entre los restos. Un ser sin ojos, de piel traslúcida, con ventosas imperceptibles. No tenía patas ni rostro, pero palpitaba y se aferraba aún a la funda con una fuerza repulsiva. La enfermera gritó y retrocedió. Jordan solo lo observó. Era un parásito monstruoso, hinchado hasta el doble de su tamaño original. Había estado allí, oculto entre las plumas, alimentándose en silencio. Cada noche, mientras Alicia dormía, se deslizaba hasta su cuero cabelludo, se adhería con una precisión milimétrica y succionaba la sangre con lentitud quirúrgica. Luego regresaba al interior del almohadón, día tras día, sin dejar huella, sin que nadie lo viera. El médico vino a examinarlo.
Nadie supo explicar de qué especie era. Jamás se había registrado nada igual. Tal vez un tipo de ácaro mutado, tal vez algo traído en la carga de lana, tal vez algo que simplemente no debía existir. El cuerpo del parásito fue destruido, la almohada quemada, pero la casa nunca volvió a ser habitada. Meses después, los vecinos decían ver luces en la ventana de aquel dormitorio, un resplandor tenue como de una lámpara encendida toda la noche, y algunas veces juraban escuchar el roce leve de plumas moviéndose solas, como si algo aún reptara dentro. Jordán abandonó la ciudad. Nunca volvió a hablar de Alicia, nunca volvió a casarse. Pero todas las noches al acostarse sacudía con cuidado su almohada y antes de dormir la abría apenas para asegurarse de que estaba vacía, aunque en el fondo sabía que hay cosas que nunca se van del todo.